Bueno, ya conocen todos la sintonía que da entrada a este espacio que se llama Un Corazón, dirigido y llevado precisamente por el compañero Miguel Ángel Valero, que ya está aquí en nuestros estudios, y yo simplemente les doy esta entradita para recordarles que Un Corazón se emite todos los viernes aquí en esta casa en Radio Faro a partir de las 2 de la tarde, los domingos por la mañana en diferido a partir de las 10:30 de la mañana, y que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Además, Miguel Ángel se pone súper contento cada vez que le llega a Andina como sonríe, esos WhatsApp o esas interacciones a través de las redes sociales, de que al final este espacio, que es lo que se trata, llegue a todos y cada uno de ustedes. A través de redes sociales como Facebook, Radio Faro Canarias. En Twitter nos pueden encontrar como @Radio Faro Sur. En Instagram igual. Y recuerden que también este programa se cuelga semanalmente a través de esa red de Spotify. Así que si se pierden un episodio, pues tranquilamente a través de Spotify lo pueden volver a escuchar. Y además eso es lo que se pretende, que ustedes oigan Un Corazón. La 92.5 para todo este sureste Gran Canario, y el 685 28 48 48 685 28 48 48 para que a través de este WhatsApp, cualquier duda, ¿verdad, Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, Ney. Cualquier duda, cualquier tipo de aclaración, seguro que tú estarás encantado de contestarle a los oyentes, ¿no? Sí, la idea es que que el programa siga siendo participativo. La verdad que contento. Es verdad que no recibimos muchos mensajes, pero bueno, estábamos comentando antes fuera de antena que la visualización está siendo positiva, que cada vez más lo escucha la gente. Y bueno, ese es el objetivo principal, de poder llegar a muchos, ¿no? De poder llevar una palabra de ánimo, de poder conocer un poco más a Dios de una manera más directa, más real, más sencilla, más simple, hacerlo lo más práctico posible para entender que nuestra vida no es simplemente vivir y ya está, ¿no? Sino hay algo mucho más profundo. Y la verdad que me alegro mucho y le doy muchas gracias a todos los oyentes porque se sigue viendo, ¿no? Exacto, fantástico. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Un Corazón? Bueno, he estado pensando esta semana tratar el tema de hoy, ¿no? Con que todo está interrelacionado, pues hablar de un pasaje de la Biblia, pero ir poquito a poco introduciendo cositas. Y me gustaría poner un apartado, introducir un apartado, lo que he llamado, ¿no? Que estaba pensando, ¿no? Hablando en esas conversaciones con Dios, esas cartas a Dios, ¿no? Es decir, escribirle de alguna manera algún pensamiento, algún sentimiento, alguna experiencia que yo tenga con respecto a Dios, y hablarle claramente, ¿no? Esas cartas de Dios, que le hacemos las cartas a los Reyes Magos, pues no solamente una petición, sino también un testimonio o una experiencia o una duda, ¿no? Y que ahí no tenemos que poner nuestros nombres ni personalizarlas, no, simplemente poder expresar. Y de alguna manera el programa se basa en que todos nos podamos ayudar unos a otros, que nos podamos alimentar y nutrir de Dios, y que cada uno pueda mostrar su experiencia, ¿no? Entonces en cada programa iremos poniendo esa cartita, ¿no? En principio pondré una cada semana, pero los que cada uno puedan también participar y nos puedan enviar, también genial y muy agradecido, ¿no? Y además también, hoy daremos algunas pinceladas también sobre la palabra de Dios, ¿no? Porque yo creo que también es necesario que cronológicamente vayamos estudiando desde el punto de vista lo más sencillo, lo más simple, lo más real posible desde el inicio, ¿no? De la palabra de Dios, que es la creación, desde el Génesis, vayamos dando ciertos apuntes, a entender un poquito más lo que Dios quiere para nuestra vida desde el inicio, a esas preguntas que nos hacemos, ¿no? De quién creó a Dios, quién hizo el mundo, por qué las cosas están hechas de tal manera, y ciertas dudas, pues de alguna forma aclararlas, ¿no? Pero hoy quería centrarme básicamente en este versículo que me ha tocado durante esta semana y que he podido profundizar, ¿no? Encontrar de alguna manera la respuesta en la que Dios me quería hablar con este versículo y poder transmitírselo a todos los que nos escuchan, ¿no? Y está en Jeremías 15:19, que dice así: por tanto, así dijo Jehová,
Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, ¿no? En 15:19. Y este versículo es una palabra muy poderosa que Dios me ha dado, ¿no? Sobre todo porque le da a Jeremías en un momento de dolor y queja, ¿no? A veces cuando estamos en medio de enfermedades, situaciones difíciles, de vacíos espirituales, de no encontrar algo que nos haga sentir esa paz, ¿no? Que todos hemos sentido, a pesar de ser creyentes y llevar muchísimo tiempo en esa relación con Dios, todos, ¿no? Los creyentes también. Yo personalmente he tenido esos momentos de vacío, esos momentos de silencio en los cuales Dios no veo que ha desaparecido, que no me escucha o no atiende a mi clamor, a ese dolor por el cual estoy pasando, ¿no? Entonces Jeremías estaba desanimado, ¿no? Como muchas veces nosotros estamos desanimados, sintiéndose incluso solo, incomprendido. Y Dios le responde muchas veces con esta promesa, ¿no? Una de las cosas que tenemos que saber y entender, que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas cumplidas. Están otras por cumplir, pero ya hay muchas promesas que están cumplidas. Y Dios lo que promete siempre lo cumple. No es como nosotros que prometemos algo y luego nos cuesta cumplir, no solamente con Dios, sino con amigos, con personas en las cuales que somos muy atrevidos a la hora de prometer algo, pero luego nos cuesta cumplir. Pero Dios no es así. A pesar de que nosotros no podamos ver ciertas cosas que se hayan cumplido en nuestra vida, Dios, cuando promete algo en tu vida, cuando tú le profesas, ¿no?, esa necesidad o ese momento, pues Dios siempre responde bajo su voluntad. Muchas veces no son nuestros sueños los que queremos, ¿no? Ahí es importante destacar, resaltar, en mi caso personal, ¿no?, de que bueno, yo como futbolista profesional pues tenía el sueño de llegar de lo más lejos posible, de tratar de que las cosas me salieran bien y bueno, buscar mi sueño. Y realmente lo que pasó con esa lesión es que aquellos sueños se desbarataron, ¿no?, por así decirlo. Pero claro, años más tarde entendí que las promesas de Dios se cumplen, pero bajo su voluntad, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? A mí quizás esos sueños pues me hubiesen llevado a unas circunstancias difíciles, complicadas y peores, ¿no? Mucha gente se dirá, pero bueno, ¿por qué? No creo que si eres creyente y Dios está contigo, ¿no? Pero Dios tiene algo mucho mejor de lo que tú quieres para tu vida, y así ha sido, ¿no? Una de las cosas que yo estoy aquí hablando sentado y que pueda transmitir, que pueda dar mi experiencia a través de un hecho en el cual que le pasó a Jeremías, ¿no? Un hecho aparentemente malo, pues Dios convirtió toda mi vida en un proceso lento, paciente, porque Dios tuvo que tener mucha paciencia conmigo para poder ofrecer de que verdaderamente nuestros sueños no deben renunciar a nuestras cosas materiales, a nuestro éxito personal, porque muchas veces esos ojos altivos nos volvemos soberbios, nos creemos Dios por nuestras facultades y por nuestras habilidades, y si no ponemos a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa en nuestra vida, realmente no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad, pero eso nos va a llevar a un fracaso en nuestra vida, y eso lo vemos con muchísimas personas, con este mundo, ¿no?, en el cual buscamos lo personal, lo egoísta, el dinero, el afán, las propiedades, el tener cada vez más, y donde Dios nos está avisando. Pero sí, esta noche probablemente vendrá, como decía en la parábola de él, en el cual hizo sus graneros para amontonar toda su cosecha, ¿no? Dice, y ahora me sentaré, viviré y comeré, ¿no? Y cuántas veces vivimos así, almacenando para que de alguna manera creamos, y nuestra vida se nos acaba, nos queda poquitos años de vida y nos estamos poniendo el foco o el punto de mira en lo que realmente es relevante, que es nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra salvación. Porque Dios dice claramente, dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu vida o pierdes tu alma? Y Dios quiere que te enfoques en lo que realmente es, ¿no?, lo espiritual en Él, y luego ya Él te dará por añadidura, ¿no? El otro de los versículos en los cuales encontramos en la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Ahí refleja claramente cómo debemos actuar nosotros, buscar Dios, la paz, porque no depende de nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestra vida depende de un hilo, y nosotros tenemos que pedirle a Dios por su protección y buscarle a Él primeramente, ¿no? Y entonces, para ir dividiendo el versículo, en el primero dice, si te convirtieres, yo te restauraré, en ese versículo, ¿no? Y Dios no está hablando aquí solo de una conversación inicial, sino de una vuelta
del corazón total a Él, ¿no? Que acabamos de comentar ahora. A un profeta como Jeremías, que era una persona de Dios, que creía en Dios, que Dios le había usado, lo había llamado, lo había elegido, necesitaba renovar el corazón delante de Dios. Ahí fíjate que no nos está Dios llamando solamente a los que no son creyentes, a los que Dios no conocen, que también les llama para que restauren su corazón, para que se arrepientan y vayan a su presencia, sino a nosotros como creyentes. Muchas veces nos desenfocamos del objetivo, del camino en el cual Dios nos tiene preparados, y a veces nuestro corazón se enfría, nuestra manera de hablar y de actuar y de vivir muchas veces se manifiesta como un no creyente, y sin darnos cuenta nos hemos alejado de la corriente, ¿no? Como hablábamos la otra vez, es decir, vas nadando hacia un objetivo, cuando te paras, te enfrías, pierdes ese avivamiento en tu corazón, esa relación con Dios. Cuando te das cuenta, estás nadando, estás 100, 200 metros más alejado del objetivo en el cual Dios te había llamado. Es muy sutil, o sea, se pierde con muchísima facilidad la manera de enfocarnos en Dios, y por eso es importante todos los días siempre buscarlo por la mañana en oración, en leerse la palabra, en estar enfocado a Él y sentir esa paz, ¿no? Y ese gozo. Hoy hablaba con un compañero y en el cual dice, ¿cómo puedes sentir tú a Dios? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo en el cual tú hablas es distinto para una persona y para otra? Dice, mira, cuando realmente le buscas a Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. No siempre estoy en una nube gozoso, con ese deleite, con ese fuego del Espíritu en el cual tú hablas y los demás pueden ver que hay algo en ti distinto. Pero sí que cuando realmente tú buscas de Dios y cuando es la voluntad de Dios, porque no es cuando nosotros queremos, y cuando tú pides a Dios realmente que te dé esa paz y esa confianza y esa tranquilidad y que te transforme tu vida, ves como algo sucede dentro de ti. Es como una transfusión de sangre que se produce, ¿no? De estar desanimado, tu sistema inmunológico deprimido, parece que no tienes fuerzas con nada, ¿no? Y es como si te insuflaran una porción de sangre y realmente te revitaliza por dentro. Pues así es Dios con nosotros. Realmente el Espíritu vuelve a renacer interiormente y te llenas de esa energía. Y cómo sé que es el Espíritu Santo, esa paz, ¿no? Sobre todo te da una paz tremenda, un amor y un gozo en tu interior que es imposible de poder describir en aquellos que no lo han experimentado nunca, ¿no? Y bueno, Dios también le decía a Jeremías en eso, dice, esto nos muestra siempre que hay niveles más profundos de entrega y de restauración. Es decir, en Jeremías, a pesar de que era un hombre que se dedicaba a hablarle al pueblo de Israel sobre lo que Dios le mandaba para que hiciese y para que le obedeciese, para que fueran por el buen camino, en el cual Él hoy nos está hablando de la misma forma, ¿no? De no obedecerle, en que nuestro corazón sea restaurado, que nos arrepintamos del mal, que le buscamos primeramente a su justicia. La restauración empieza cuando volvemos de verdad a su presencia, ¿no? A estar en intimidad con Él, a estar en esos momentos de soledad con sinceridad y humildad, reconociendo el que necesitamos la necesidad de Él. ¿Vale? Si hay algo que en primera creo que de Pedro dice, Dios resiste a los soberbios, ¿vale? Y exalta a los humildes, ¿vale? Cuando tú vas humildemente delante de Dios, cuando Él ve un corazón quebrado, cuando esas lágrimas se convierten en lágrimas de el anhelo y el deseo por estar en su presencia, de encontrar el amor en Él, en ti, Él convierte tu vida, exalta tu vida de una forma milagrosa. Entonces los demás pueden ver y pueden presenciar una vida transformada y restaurada por Dios, ¿no? Y otro versículo que dice en el segundo dice, y delante de mí estarás, ¿no? En ese estar delante de Dios, fíjate lo que Dios nos está llamando, ¿no? Lo que Dios nos está ofreciendo, que nos está diciendo en esa promesa. Estar delante de Dios es estar en comunión, en intimidad, en obediencia. Dios no solo quiere restaurarnos, sino posicionarnos delante de Él. Él como siervos útiles y confiables, en el cual nosotros puede ser usados por Él en cualquier circunstancia, delante de cualquier persona, en cualquier evento, en poder proclamar su palabra. Es decir, si Dios es el Todopoderoso, fíjate que, es decir, si nosotros entendiésemos, por ejemplo, que el rey o una persona muy, muy influyente, el presidente del gobierno y demás, todo el mundo quiere estar delante de esa persona porque tiene poder sobre todo lo demás, es decir, todo lo que tiene a su alrededor.
Y mucha gente quiere ir delante con con gente poderosa porque se siente protegida. Y además va a recibir los beneficios de esas personas que tienen ese poder. Pues cuánto más delante de Dios. Pero como nosotros no nos percatamos, no hemos entendido que no hay nadie tan poderoso en este mundo como Dios. No hay nadie, ni se le asemeja, ni en lo más mínimo. Es decir, Dios tiene poder para deshacer con un suspiro, con una palabra, para hacer milagros, para transformar la vida de nuestros corazones, nuestra familia, nuestras deudas, absolutamente todo. Si nosotros vamos y clamamos a Él, y Él nos pone, nos restaura, y con humildad y sinceridad, si nos arrepentimos, Él nos restaura, y dice Dios en su promesa que nos pone delante, o sea, nos protege. O sea, es como si Él llevara en sus manos, ¿no? Y esta promesa es tremendamente poderosa, y es ahí donde tenemos que tener la certeza de que Dios lo cumple. Y más adelante en el versículo dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No solamente Dios te está ofreciendo que irás delante de Él, sino que lo que tú hablas, ¿no? Aquí está las claves muchas veces del ministerio, de esa profecía, de lo que Dios va a cumplir, de ese ministerio profético. Es saber discernir de lo vil y lo precioso, realmente lo que verdaderamente es valioso, como una piedra preciosa. Si no tenemos 2 diamantes, saber discernir cuál es el verdadero y cuál es el falso, aquello que no nos lleva por el buen camino y lo que nos lleva por el mal camino, ¿no? Saber hablar vida en medio del caos. Cuando hay una conversación en la cual donde todo el mundo critica, donde todo el mundo lo ve negativo, pues tú mostrar palabras de vida, ¿no? Palabras de fuente de agua viva, como es Jesucristo, y poder dar esperanza a los demás, ¿no? Cuando alguien critica a otro, puedes decir: no critiques, ama a esa persona, mira lo bueno de esa persona. No seamos hipócritas, no seamos muchas veces fariseos delante de los demás, creyendo que nosotros somos perfectos y los demás son los que están equivocados. Tendemos muchas veces a criticar a las religiones, a las iglesias, a los cristianos, a los sacerdotes, a los curas. Dios no nos ha llamado a eso. Entiendo y comprendo que mucha gente se ha sentido dolida por muchísimas circunstancias. Es verdad que hay cosas que no hay que permitir, hay que denunciar. Pero me refiero a lo más sencillo, ¿no? No somos capaces de soportar cualquier fallo de ninguna persona, y enseguida claramente lo criticamos o lo blasfemamos, lo crucificamos a veces injustamente, ¿no? Que Dios nos dé amor para poner esa situación precisamente en oración y decir: Dios mío, tú no me has venido aquí a juzgar, te pido, Señor, que me perdones y que me des un corazón para no juzgar, sino para amar a aquella persona incluso que me ha hecho mal, ¿no? Necesitamos personas que piensen distinto, que ayuden de alguna manera a que esa persona que quizás está pasando por un proceso o por esa maldad que podamos ver, y que intentar influir en esa persona para que deje su maldad y que su corazón se llene de bondad, ¿no? Y de arrepentimiento y de perdón. Por eso Dios es tan necesario, es tan importante en este mundo. Debemos predicar, proclamar y dar testimonio y ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no porque seamos caprichosos, porque nadie nos está pagando por esto, ni venir aquí y dar testimonio. No es un trabajo, no es mi trabajo. Mi trabajo consiste en que desde el punto de vista económico es otro, pero en mi trabajo aquí estoy de alguna manera hablando de estas cosas primeramente porque Dios así me lo ha encomendado, aunque muchos de alguna manera puedan pensar otra cosa, en esa relación con Dios después de muchísimos años, por todas mis experiencias, ¿no? Y como no digo que Dios me haya puesto delante de Él, ¿no? Como hizo Jeremías, ¿no? Pero sí que sentí un fuego en mi interior muy grande mientras oraba, ¿no? Y poquito a poco me ha ido llevando hacia ese lugar santo, hacia ese lugar donde Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él, y de alguna forma dar testimonio y poder lo que yo estoy viviendo dárselo a otros, ¿no? Como Él decía a sus discípulos: lo que yo doy gratis, darlo gratis, ¿no? Y así es, yo creo que nuestro trabajo, precisamente, no quiero llamarlo trabajo, sino realmente, si nosotros obedecemos a Dios en lo que nos manda hacer,
esas promesas se van a cumplir en nuestra vida. No porque vayamos a recibir cosas materiales, vayamos a recibir cosas, sino porque verdaderamente sentimos una paz y un gozo cuando defendemos a Dios, cuando realmente damos testimonio de Dios e invitamos y animamos, a veces con cierta impotencia de esforzarnos en que los demás puedan doblar sus rodillas, que busquen a Dios ante cualquier cosa en este mundo, ¿no? Pero bueno, nuestro cometido es poder transmitirlo, y yo sé que el Espíritu Santo va a tocar los corazones de los que están escuchando hoy este programa, y estoy convencido de que no van a ser las mismas personas y van a ser transformados, no me cabe la menor duda, ¿no? Y como decía antes, ver el propósito de Dios donde otros solo ven ruina, como bien comentaba antes, ¿no? Donde ven una situación caótica, como vemos en las noticias. Es que es increíble poder ver la televisión, a ver los periódicos, y solo nos inundan con pesimismo, con que todo está mal, con las guerras, con las tragedias. Y ya sabemos que todo está mal, pero está todo mal precisamente por la ausencia de esperanza de Dios en nuestros corazones. Hemos dejado a Dios de lado, y lo único que hacemos es cada vez ahogarnos más, enterrarnos más en pesimismo, en depresión, en miedo, en temor, cuando Dios nos quiere dar una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de armonía, donde un mundo tendría que ser de otra manera, ¿no? Pero como estamos en un mundo caído precisamente por la desobediencia de Dios, necesitamos personas que se levanten con valor, con valentía, y proclamen realmente que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que si estás en Él no tienes que tener ningún temor, ¿no? Y uno de la parte de este versículo que más me gustan, y donde ahí realmente tenemos que ser muy valientes, y dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Y con esto he luchado yo durante muchísimos años en mi vida, ¿no? Que poquito a poco, aunque tenía esa fe interna, cuando tenía esa capacidad, había momentos en que Dios trataba conmigo de una forma increíble, pero ya cuando me metía en conversaciones o con amistades o con el día a día, las rutinas del día a día, te das cuenta que poco a poco esas situaciones te van arrastrando, y empiezas a pensar igual que los demás, empiezas a criticar igual que los demás, empiezas a tener esos temores, esas tristezas, esos pensamientos que habían desaparecido de tu propia vida, ¿no? Y decías: Señor, perdóname, porque antes eras una persona y ahora prácticamente estoy en otra. Entonces tienes que tú hacer que los demás se conviertan a ti y tú no a ellos. Y por eso le dice a Jeremías: no te rebajes al nivel de los demás, le está diciendo en eso, ¿no? Se mantente firme, que ellos vengan a ti y no tú a ellos, ¿no? Esto es un llamado, ¿no? Que Dios nos está diciendo a mantenernos firmes en nuestra identidad, ¿no? El otro día hablamos un poco con el fútbol del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, cómo había perdido su identidad en el juego, y como un equipo prácticamente que andaba deambulando sobre los terrenos de juego porque no se sabía qué jugar al fútbol, no si se quería atacar, se quería defender, se quería hacer juegos asociativos de sacar la pelota de atrás. Tenían tantas dudas porque habían perdido su identidad, y a veces tu identidad tienes que defenderla a pesar de que en muchas circunstancias las cosas no sucedan al principio como tú creas y no vaya a salir bien, es decir, incluso en la derrota, pero tú tienes una identidad y vas a defender que Dios siempre te va a cumplir esa promesa, ¿no? Cuando tú te mantienes firme en tu fe, en que no dudas, aunque te critiquen, aunque hablen mal de ti, aunque no quieran estar contigo, aunque te den la espalda, tú mantente firme, porque si hay alguien que realmente debes temer y estar preocupado porque te dé la espalda, ese es Dios. Ese es Dios, porque es el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Fíjate que si hizo los cielos y la tierra, te hizo a ti, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? ¿Acaso tú puedes estar avergonzado o sentirte débil porque alguien te critique o alguien te dé la espalda? Dice, ¿de quién voy a temer? ¿Del hombre? Dice, pueden matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Entonces confiemos en que Dios nos tiene protegidos en todas las circunstancias de nuestra vida, y a veces permite muchas circunstancias de nuestra vida para que nosotros entendamos y comprendamos de que Él siempre va a estar ahí, nunca nos va a dejar, aunque nosotros le dejemos a Él, aunque nosotros le seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Y cuando tú realmente tienes un llamado en tu vida, Dios nunca va a dejar, ¿vale? No se va a cansar hasta llevarte al lugar donde tú quieres estar, donde quiere colocarte, como bien comentábamos antes del pasaje,
ponerte delante de Él, ¿no? Y decía, serás como mi boca, no solamente delante del Señor irás, Él te protegerá y pondrá en tu boca palabras que vienen directamente de Él, ¿no? De su Espíritu. ¿Por qué? Porque le has obedecido, porque has querido ser transformado y restaurado, has puesto tus manos, has deseado esa santidad de Dios para que puedas ser utilizado por Dios, ¿no? Y esto es lo que quería transmitirle hoy. No nos dejemos arrastrar por el mundo, sino hacer un faro que atrae a otros hacia Dios. Bueno, necesitamos personas de Dios, levantadas por Dios, verdaderamente firmes, en que seamos de alguna manera usados para que otras personas vengan a los caminos del Señor. No hay mayor trabajo, entre comillas, que puedas tener en tu vida que es. No hay mayor esfuerzo, no hay mayor capacitación que puedas tú hablarle a los demás de hacer discípulos, ¿no? Cuando Jesucristo resucitó y se presentó a los discípulos, ahí nació la verdadera iglesia. La iglesia del cristianismo nace, dice, id y haced discípulos. Con esas palabras comienza el cristianismo, a extenderse por todas las partes, por todo el mundo, de dar testimonio de lo que Jesucristo había hecho, ¿no? Y ser ejemplo de lo que vosotros habéis visto, de quién soy yo, y dar testimonio en todos los rincones de la tierra, porque yo no he venido a juzgar, sino para todo que el que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y en ese versículo, en esa palabra que Dios nos hay, ¿no? Dios ve siempre nuestro corazón, y Dios nos dice, ¿no? A todos los que nos están escuchando, Dios sabe que tú has llorado por otros, que has clamado por tus necesidades, por tus hijos, los ves en caminos perdidos, por tu pareja, por situaciones dentro de tu casa que clamas y clamas por una enfermedad, por una situación en la cual no encuentras respuesta, pero Dios te está diciendo hoy que le sigas buscando con sinceridad, ¿no? Y que Él va a restaurar todas esas situaciones y que Él hará, dice que yo te haré mi boca, y lo mismo hará contigo, se te pondré delante de mí. Dice, no desmayes, habla lo que yo te doy, no cambies para agradar a los hombres, deja que ellos cambien al ver lo que yo he hecho contigo. Y yo creo que aquí dice todo, ¿no? Porque uno se siente identificado, se siente conmovido, roto por dentro, porque esas promesas se hacen reales, ¿no? en mi vida. Y por eso estoy aquí, para transmitirte eso y que puedas confiar en que Dios nunca te va a dejar, ¿no? Así que me gustaría un poco en estos minutos que quedan finales, antes de poner la canción, pues orar por cada uno de los que nos escuchan. Y te doy gracias, Señor, por este día. Te pido que cada uno de los que nos escuchan, Señor, fortalezca sus corazones. Que sabemos, Señor, que tú cumples tus promesas en cada uno de ellos. Restaura sus corazones, Señor. Darles un nuevo sentir. Que sean nuevas criaturas en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene, los transforme por dentro y los restaure, como así, Señor, tú hiciste con Jeremías. Ya has hecho con mi vida. Que ellos puedan ver que cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación difícil, Dios mío, por las cuales están atravesando, tú restaurarás, Señor, porque tú tienes poder para cambiar todas las circunstancias y poder llenar de luz donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, Señor, resplandece tu poder, tu gloria, Señor, y tu palabra y tu promesa se hacen visibles. Te doy gracias por cada uno de ellos, que los sigas fortaleciendo, y quiero, Señor, que en este momento en que podamos ser instrumentos para poder bendecir a otros y que esto no se quede solamente en simples palabras y que lo que hablamos aquí hoy pueda ser transformado por lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros.
Estoy convencido de que todas las personas que están escuchando no son por casualidad, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Estoy convencido de que algo estás sintiendo distinto en este momento. Es que Dios te está llenando a través de su espíritu el corazón, ¿no? Y nada, quería pues comentar eso, que la semana que viene, si Dios quiere, pues queremos volver a escribir esas cartas, ¿no? Y que si te sientes con ánimo de poder también enviar alguna de ellas, de lo que tú creas que estás pasando, por las situaciones que estás pasando, por darle gracias, por promesas cumplidas, por testimonios en tu vida, pues sería de gran bendición para mi vida y también estoy seguro que para la tuya. Y queríamos también comenzar, pues precisamente como decíamos al principio del programa, pues empezar con la creación, ¿no? Con el Génesis, poder estudiar de una forma simple, sencilla, que se pueda entender, ¿no? Todas esas dudas, esas preguntas de quién es Dios, quién creó a Dios, por qué están hechas todas las cosas, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino también de la razón, ¿no? De dar esas respuestas también apologéticas, que es el estudio entre la fe y la razón, como hemos hablado en otros programas, y que hacerles entender que la ciencia y Dios no van por caminos opuestos, como muchos nos han hecho ver, y veremos como que precisamente se unen, se funden, ¿no? En que la ciencia es creada por Dios, donde Él ha hecho todas las cosas por causalidad, es decir, hay una causa. Estas están hechas perfectas de tal manera que no está nada hecho al azar. Y cómo podemos entender esa creación, ¿no? Desde el inicio, del principio, cómo podemos entender que principiar, ¿no? Es decir, iniciar algo en nuestras vidas siempre comienzan con algo, es como abrir, ¿no? Como hay algo que refrescante, algo que optimista en esas palabras. Cuando iniciamos unas vacaciones, cuando vamos a iniciar el curso escolar, cuando comienza el año nuevo en enero y vamos a ir al gimnasio, esos inicios generan en nuestro interior algo tremendamente ilusionante, ¿no? Luego ya poquito a poco vemos que se va apagando, y Dios no quiere que esa ilusión se apague, sino se mantenga y vayan creciendo. Pero todos los inicios tienen algo espléndido, y así sintió Dios en ese principio cuando Él creó el mundo, cuando Él creó la tierra y sobre todo cuando nos creó nosotros. Sintió un gozo tremendo cuando estamos hechos a su imagen, creó a sus hijos, a nuestra imagen y semejanza. Lo que pasa es que después nosotros nos desviamos, desobedecimos a Dios, intentamos irnos por otros caminos, y fueron complicados, ¿no? para el resto que ya conocemos. Él quería que nosotros estuviésemos libres de problemas y llenos de promesas. Todos los comienzos siempre despiertan la esperanza y las visiones llenas de fantasía del futuro, ¿no? Decimos esto va a ser así, esto va a ser así, de esta manera, y luego al final vemos que ese principio no se cumplía como nosotros realmente queríamos. Pero la idea principal de Dios, la ilusión de Dios es realmente que nosotros caminásemos con Él, ¿no? En ese huerto del Edén, como le dio a Adán y Eva, ¿no? Y en el cual puso ese árbol del bien y del mal para que nosotros lo obedeciésemos. Intentaremos responder a todas esas preguntas y a analizarlo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, la verdad es que ha sido un placer. Espero que haya sido de bendición. Les pido disculpas si alguien, bueno, creo que no, que se haya podido sentir molesto, pero bueno, mi única intención es de poder mostrar ese amor y esa misericordia que Dios ha tenido conmigo para con ustedes. Y en esta canción del final del programa, Se desbaratan mis sueños, de Jesús Adrián Romero, que ya lo hemos puesto en varias canciones de él como cantante, uno de los cantantes principales que más me gusta escuchar, por sus letras, por sus canciones, por sus melodías, pues vienen a reflejar un poco mi propia vida, ¿no? Esos sueños en los cuales yo depositaba cuando quise ser jugador, cuando quise ser futbolista, y esos sueños se desbarataron, pero porque Dios tenía algo mejor para mí, un propósito muchísimo mejor para ponerme delante de Él, para usarme y poner su boca, ¿no? en mí. Eso no quiere decir que
que diga esto con soberbia, ni muchísimo menos, ¿no? Siempre he sentido figurado como metáfora, en el cual he tenido que pasar por momentos de dolor y sufrimientos bastante complicados, en el cual no se lo aconsejo a nadie, pero el camino y todo ese sufrimiento ha merecido la pena, ¿no? Pues les dejo con Se desbaratan mis sueños y hasta la semana que viene, si Dios quiere.